¿Alguna vez te has detenido a pensar en las ventajas que tienen aquellos que prefieren el silencio en comparación con los demás en un mundo donde las olas de ruido y caos están en todas partes? Aquellos que eligen el silencio como su mejor escudo encuentran una paz duradera. El silencio, en su esencia, es más que la mera ausencia de sonido. Es un reino donde el alma encuentra paz, la mente encuentra claridad y el espíritu encuentra sabiduría. Las personas que hablan menos frecuentemente exhiben rasgos y cualidades que reflejan profundidad, introspección y una comprensión consciente del mundo que los rodea. Estos individuos, al valorar el silencio tanto como las palabras, manifiestan características que los distinguen. Los antiguos sabios orientales tienen mucho que enseñarnos sobre cómo alcanzar el silencio, mantener este estado y las ventajas que los demás no logran entender y ni siquiera están dispuestos a intentar. Si estás viendo este video, es porque eres diferente a los demás, así que quédate hasta el final y descubre lo que otros prefieren ignorar. Comencemos. El silencio confunde a tu oponente. En el pensamiento oriental, la idea de mantener la calma y la serenidad frente a la adversidad es central. El silencio puede ser una estrategia para desarmar a los oponentes, ya que la falta de reacción puede dejarlos sin saber cómo proceder. El ruido incesante de la sociedad moderna casi nos impide escuchar nuestros propios pensamientos. Descubrí que el silencio no es solo un refugio, sino una poderosa herramienta de transformación. Reflexionando sobre la sabiduría de los antiguos sabios orientales, como Lao Tse, comencé a percibir la fuerza que reside en el silencio, una fuerza que curiosamente causa confusión en el oponente. Una tarde serena, mientras observaba la puesta de sol teñir el cielo de naranja y oro, medité sobre las palabras de Confucio. Debemos darnos tiempo para ordenar la vida y aprender a decir no. En la quietud de aquel momento, comprendí que decir no al impulso de responder y justificarse constantemente es un acto de poder. El silencio no es la ausencia de respuesta, sino una respuesta en sí, cargada de paciencia y sabiduría. Me recordé entonces de una negociación complicada, donde las palabras parecían hilos enmarañados en un diálogo sin fin. Fue cuando elegí el silencio, no por falta de argumentos, sino como un espejo que reflejaba la confusión de mi interlocutor, como un lago tranquilo que refleja las nubes que pasan por él. Mi silencio confrontó sus propias palabras y dudas. La confusión en su rostro era evidente. Él esperaba una tormenta, pero encontró calma. El silencio, me di cuenta, tiene el poder de desarmar. Una cita de la que podemos aprender dice: es mejor hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Sin embargo, en el contexto del silencio, me atrevería a refinar sus palabras. Es mejor silenciar y contemplar que hablar y arrepentirse. El silencio ofrece un espacio para la reflexión, una pausa necesaria antes de dejar que nuestras palabras construyan o destruyan. Los sabios taoístas nos enseñan que no debemos preocuparnos por cosas fuera de nuestro control. Cuando optamos por el silencio, abrazamos esta sabiduría, reconociendo que no podemos controlar las opiniones ajenas, pero sí nuestra reacción a ellas. El silencio se convierte entonces en una manifestación de nuestra libertad interior, un testimonio de nuestra capacidad para permanecer inmóviles ante la tormenta. En un encuentro casual con un viejo amigo, la conversación derivó hacia los turbulentos mares de la política e ideología. Las olas de sus palabras crecían tempestuosas, buscando una playa en mi mente para estallar, pero yo, recordando la tranquilidad de los sabios orientales, opté por el silencio. No un silencio de derrota, sino de poder. ¿Por qué no respondes?, preguntó finalmente, la confusión dibujada en su rostro como un mapa de caminos inexplorados. Porque a veces
respondí inspirándome en las palabras de un poeta. El silencio es la única respuesta de la que nunca podemos arrepentirnos. Mi amigo contempló el comentario y un nuevo espacio se abrió entre nosotros. Un espacio no de división, sino de reflexión. La ciencia, en su búsqueda eterna de respuestas, nos enseña sobre la materia oscura, algo invisible, pero cuya presencia es indiscutible debido al efecto que ejerce sobre lo que podemos ver y medir. El silencio, pienso, es la materia oscura de la comunicación. No lo vemos, pero sentimos profundamente su fuerza gravitacional, atrayéndonos hacia un centro de calma e introspección. Profundiza aún más tu conocimiento con nuestro ebook. Dejaré el enlace en los comentarios para que puedas convertirte en una persona aún más sabia. Los taoístas hablan del Wu Wei, la acción a través de la no acción, un principio que encuentra resonancia en el poder del silencio. Al elegir no actuar, no hablar, influimos en el mundo a nuestro alrededor de manera sutil pero profunda, como el agua que suavemente desgasta la piedra. El silencio tiene el poder de transformar poco a poco el corazón y la mente de los demás. En este camino de reflexión, el silencio se ha convertido en mi maestro, mi escudo y mi espada, enseñándome a valorar la paciencia sobre la precipitación y la reflexión sobre la reacción. En el teatro de la vida, donde cada palabra cuenta y cada silencio resuena, he aprendido que a veces el mayor poder reside no en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. Y en ese silencio, no solo somos oyentes del mundo, sino también autores de la paz que deseamos ver en él. Eliminar distracciones en tu vida es crucial. El estoicismo enseña la importancia de concentrarse en lo que es esencial y está bajo nuestro control. Al elegir el silencio, reducimos el ruido mental y externo, enfocándonos en lo que realmente importa. Entonces me encuentro reflexivo, inmerso en la quietud de mi estudio. Las paredes repletas de libros y pergaminos, testigos silenciosos del tiempo, parecen susurrar sabiduría antigua. Y es aquí, en este santuario de pensamiento, donde me dedico a la tarea de desenmarañar la complejidad de la mente humana, particularmente nuestra propensión a las distracciones. ¿Qué es una vida bien vivida?, preguntó una vez un sabio oriental, y en respuesta a sí mismo propuso que era una vida alineada con la naturaleza, libre de las cadenas de las pasiones y las distracciones que nos alejan de nuestro verdadero propósito. Como los taoístas, busco la ataraxia, la serenidad inquebrantable, y me doy cuenta de que para alcanzarla, debo primero enfrentar el laberinto de las distracciones en un mundo que se burla de la quietud, donde el ruido es sinónimo de vida y el silencio de vacío. ¿Cómo podemos entonces eliminar las distracciones? La respuesta, paradójicamente simple y compleja, es elegir conscientemente lo que merece nuestra atención. Hacia donde va la atención, fluye la energía, dijo un sabio taoísta. Y así, si permitimos que nuestra atención se disperse en 1000 direcciones, nuestra energía se diluye, dejándonos exhaustos, vagando sin propósito. En contraste, al canalizar nuestra atención, nos convertimos en arquitectos de nuestra realidad, maestros de nuestro destino. En un diálogo imaginario con un sabio taoísta, podría indagar: ¿cómo discernir lo que es digno de nuestra atención? Y él, inspirado, respondería: conociéndote a ti mismo. Pues al comprender nuestros valores más profundos y nuestros objetivos más verdaderos, las distracciones se revelan por lo que realmente son, sombras que desvanecen la luz del autoconocimiento. En su búsqueda incansable por comprender el universo, un sabio oriental nos enseñó el valor del enfoque inquebrantable. En medio de la caída de las hojas, vio no solo belleza, sino las claves para los secretos de la naturaleza. Y así, al eliminar las distracciones, podemos tal vez encontrar nuestras propias leyes universales,
principios que nos guían a través del caos de la existencia. Y mientras la noche cae y el mundo exterior se rinde al sueño, reflexiono sobre las palabras de un antiguo poeta. Más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Te encontraré allí. Ese campo, pienso, es el espacio que creamos al eliminar las distracciones, un lugar de encuentro con nuestra esencia, donde el ruido del mundo se calma y somos finalmente libres para escuchar la melodía sutil de nuestra propia alma. Así, mientras la vela frente a mí proyecta sombras danzantes en las paredes repletas de sabiduría, comprendo que la jornada para eliminar las distracciones es, al final, una jornada de retorno a nosotros mismos, un camino de reencuentro con la paz que reside en el silencio interior. Y en esta búsqueda, somos guiados no solo por el conocimiento de los antiguos, sino por la intuición silenciosa que habla al corazón de cada uno de nosotros, recordándonos quiénes verdaderamente somos. El silencio atrae miradas. En un mundo lleno de ruido y comunicación constante, el silencio puede ser un poderoso imán de atención. Demuestra confianza y autocontrol, rasgos admirados en el pensamiento oriental. Mirando la vastedad del cosmos, entre el diálogo incesante de las estrellas y el susurro del viento cósmico, descubrí una verdad eterna. El silencio atrae atención. En este teatro infinito, donde cada entidad busca expresar su existencia, el silencio emerge no como una ausencia, sino como una presencia palpable, un misterio que invita al descubrimiento. En la búsqueda de comprensión, encontré un aliado inesperado en la figura de un sabio oriental que observó: todo el infortunio de los hombres deriva de una cosa sola, que no saben quedarse quietos en una habitación. Esta quietud, este silencio elegido, es el antídoto para el ruido que nos rodea, como un faro que guía la atención en medio de la tormenta de distracciones. Pero, ¿cómo puede el silencio, esa no acción, ese no sonido, ejercer tal poder de atracción? La respuesta yace en la naturaleza humana. Somos criaturas de la curiosidad, buscadores por excelencia. Ante el silencio, nuestro instinto indagador despierta, compelido a llenar el vacío, a descubrir lo que se oculta detrás de la quietud. En una era dominada por la urgencia de expresarse, por la compulsión de llenar cada momento con sonido y furia, elegir el silencio es un acto de rebeldía. Es, como diría un sabio, remar deliberadamente contra la corriente del pensamiento convencional. Al silenciarnos, creamos un espacio sagrado para el pensamiento, un santuario para la introspección. Y es aquí donde la verdadera atención se enraiza. Imaginen por un momento a dos grandes maestros de la quietud, Laozi y Buda, el taoísta y el iluminado. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, profiere Laozi, mientras Buda, con una sonrisa, responde con el silencio elocuente de una flor de loto. En este encuentro ficticio, el silencio sirve como el lenguaje supremo, una comunicación más allá de las palabras. En el taoísmo, el satori, la iluminación súbita, se encuentra en el silencio, donde el ruido interior se calma y podemos finalmente escuchar la voz suave de la verdad. Como un jardín sereno que atrae la mirada en medio del desorden de la ciudad, el silencio nos atrae, despertando una atención profunda, un estado de presencia plena. Así, mientras me deleito en la contemplación de este universo en silencio, reconozco que el poder más sublime no reside en las palabras que proferimos, sino en la quietud que elegimos. El silencio, en su esencia, es una invitación a la reflexión, un llamado a despertar. Al silenciarnos, no nos retiramos del mundo, sino que nos conectamos más profundamente con él, atrayendo la atención no a través del clamor, sino del misterio seductor de la quietud. Por lo tanto, que podamos abrazar el silencio no como una fuga,
sino como un encuentro. Que podamos descubrir en la profundidad de lo no dicho un universo de significado, donde la verdadera atención reside, pues es en el silencio que la vida habla y es en la quietud que aprendemos a escuchar. El silencio como tu mejor aliado. El pensamiento oriental valora la resiliencia interna. El silencio, especialmente en momentos de desafío, puede ser una práctica de fortalecimiento interior, mostrando que no somos fácilmente perturbados por factores externos. Imagínate dentro del vórtice del tiempo, donde las estaciones danzan al ritmo del eterno retorno. Me encontré contemplando la naturaleza de la fuerza, no la fuerza de las tormentas o los terremotos, sino aquella más sutil, forjada en las profundidades del ser. En mi búsqueda, descubrí que el verdadero poder se anida no en el estruendo, sino en la quietud del silencio. Reflejando sobre las lecciones de los antiguos sabios orientales que nos enseñan que la mejor venganza es ser diferente de quien hizo el daño, percibo que la verdadera fuerza emerge de la capacidad de permanecer inquebrantable ante las adversidades. ¿Y qué mayor testimonio de esa fuerza podría existir sino el silencio deliberado? La elección de no reaccionar con la misma moneda, sino de responder con la serenidad de un cielo estrellado tras la tormenta. En medio del caos, encuentra la calma dentro de ti mismo, podría decir un maestro zen, ecoando la sabiduría de los antiguos, que nos recuerda que no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestras percepciones sobre ellas. Y así, al elegir el silencio ante el caos, no solo conservamos nuestra energía, sino que también construimos una fortaleza interior, un santuario de paz inquebrantable. Pero, ¿cómo podemos cultivar esa fuerza silenciosa en un mundo que valora el ruido, donde la asertividad es frecuentemente confundida con la agresividad? La respuesta, descubrí, reside en la práctica deliberada de la quietud. Como dijo Lao Tzu, aquel que sabe no habla, aquel que habla no sabe. Al adoptar el silencio no como un manto de debilidad, sino como una armadura de sabiduría, comenzamos a entender que la verdadera fuerza es la capacidad de permanecer centrado en medio de la tormenta. En un mundo saturado de palabras y ruidos, elegir el silencio es un acto de coraje. Es, como diría un sabio, bailar con los propios pies encadenados. Pero es en esa danza, en esa elección de abrazar el silencio, que descubrimos nuestra más profunda fuerza. Pues al silenciarnos, no nos estamos sometiendo al ruido externo, sino elevándonos por encima de él, cultivando una quietud interna que resuena más alto que cualquier grito. Imaginen entonces, si pueden, una conversación entre Einstein y un monje budista sobre la relatividad del silencio y el sonido, la quietud y la paciencia. La quietud y la paciencia, podría decir Einstein, son preludios para la comprensión científica, así como para la sabiduría espiritual. El monje, con una sonrisa, podría añadir, y en ambas jornadas el silencio es nuestro más fiel compañero, guiándonos a la verdadera fuerza que reside en el corazón de toda existencia. En este diálogo imaginario, el silencio sirve como un puente entre mundos, entre la ciencia y la espiritualidad, demostrando que, independientemente del camino elegido, el silencio es una fuente universal de fuerza y sabiduría. Nos enseña a escuchar no solo lo que se dice, sino también lo no dicho, el espacio entre las palabras, donde a menudo reside la verdad. Por lo tanto, que busquemos el silencio no como un refugio de la vida, sino como un camino para vivir plenamente. Que cada momento de quietud sea un ladrillo en la construcción de nuestra fortaleza interior, donde la verdadera fuerza no se mide por el ruido que hacemos, sino por la serenidad que emanamos. Así, mientras el mundo continúa girando en su frenesí incesante, me encuentro aquí, en el silencio de este momento,
descubriendo la inmensa fuerza que reside en la quietud. Y es en este descubrimiento que encuentro la paz, una fuerza que no es sacudida por tormentas ni erosionada por el tiempo, sino que, como el más profundo de los océanos, permanece calma e inquebrantable, un testimonio silencioso del poder que reside en el corazón del silencio. Orgullo o arrogancia. El pensamiento oriental predica la humildad y el reconocimiento de nuestras limitaciones. La elección del silencio puede reflejar una libertad de la necesidad de siempre tener la razón o de probar un punto, promoviendo el crecimiento personal. El sabio oriental, contemplando la quietud de un crepúsculo sereno mientras el último rayo de sol besaba el horizonte, se sumergía en meditaciones sobre la naturaleza de la libertad. No una libertad común, marcada por la ausencia de cadenas físicas, sino una libertad más profunda, aquella del alma, desembarazada de las ataduras del orgullo y la arrogancia. Recordé las palabras de un sabio taoísta: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Este pensamiento me condujo por el camino de la introspección, donde la verdadera batalla no es contra fuerzas externas, sino contra los demonios internos del orgullo y la arrogancia. En mi viaje, crucé con las enseñanzas de Sócrates. Conocer una sola verdad, la de que nada sé. ¿Qué libertad reside en este reconocimiento? La libertad de explorar, aprender y crecer sin el peso del orgullo, diciéndonos que ya hemos alcanzado la cima de la montaña, cuando en realidad aún estamos en sus faldas. Imaginé entonces una conversación entre Einstein y Tagore, discutiendo sobre la relatividad de la verdad. La búsqueda de la verdad, podría decir Einstein, requiere la humildad de aceptar que lo que sabemos es solo una fracción de lo que hay por descubrir. Y Tagore, con una sonrisa, añadiría: la verdadera sabiduría está en saber que aunque nuestras canciones tienen límites, la música del universo es infinita. Esta metáfora musical resonó en mi mente, revelando que la libertad del orgullo y la arrogancia es como abrirse a la sinfonía de la existencia, permitiendo que cada nota, cada silencio, nos enseñe algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Reflexioné sobre un antiguo dicho taoísta donde Lao Tzu escribe: aquel que se jacta no permanecerá. Esa simplicidad resuena con la profundidad de un océano, recordándonos que la verdadera grandeza no necesita proclamación. En la quietud de nuestro ser, lejos del ruido del orgullo y la arrogancia, encontramos un lugar donde nuestra alma puede danzar libremente, sin ataduras, en armonía con el ritmo del cosmos. En el budismo, la idea del no yo nos enseña que el orgullo y la arrogancia son ilusiones, grilletes que nos atan a la rueda del samsara. Al liberarnos de estas cadenas, alcanzamos la verdadera libertad, un estado de nirvana donde la paz y la comprensión fluyen libremente como un río que encuentra su camino hacia el mar. Así, mientras la noche tejía su manto de estrellas sobre el cielo, comprendí que la libertad del orgullo y la arrogancia no es un destino, sino una jornada que nos lleva de regreso a nosotros mismos, despojados de las vestiduras del ego, listos para encontrarnos en la más pura esencia del ser. Por lo tanto, que podamos caminar por esta senda con coraje, dejando atrás el peso del orgullo y la arrogancia, para que, libres, podamos abrazar la verdadera libertad que reside en el reconocimiento de nuestra infinita pequeñez ante el vasto universo. Y aún así, en la celebración de nuestra capacidad de comprender, amar y maravillarnos con la infinita danza de la vida. El silencio en las negociaciones. Usar el silencio en las negociaciones puede ser una estrategia poderosa. Permite escuchar más atentamente y nos da tiempo para considerar nuestras palabras con cuidado,
una práctica alineada con la filosofía de reflexión antes de la acción. El silencio, especialmente en negociaciones, tiene un poder inigualable. La sabiduría de esta verdad me envolvió como una brisa suave, invitándome a explorar sus matices y profundidades. Me recordé entonces de las palabras de un antiguo sabio oriental. Habla si tienes palabras más fuertes que el silencio, o mantente en silencio. Este consejo, aunque simple, revela un universo de comprensión sobre el poder de la palabra y, más significativamente, de lo no dicho. En negociaciones, ya sea en el ámbito político, comercial o personal, el silencio es frecuentemente subestimado. Vivimos en una era donde la elocuencia es celebrada, la prosa es admirada y el ruido, de alguna manera, se ha convertido en sinónimo de fuerza. Pero, ¿y si invertimos esta percepción? ¿Y si en el corazón del enfrentamiento encontramos nuestra mayor arma en la quietud? Imaginemos por un momento una negociación entre grandes mentes, tal vez entre Confucio y Aristóteles. El camino hacia la virtud es el término medio, podría afirmar Confucio, enfatizando la armonía y el equilibrio. Aristóteles, ponderando sobre la ética de la virtud, podría responder no con palabras, sino con un silencio reflexivo, permitiendo que el espacio entre sus pensamientos hablara tan alto como sus ideas. Este silencio, cargado de intención y comprensión, es una herramienta poderosa en negociaciones. Nos permite absorber completamente el punto de vista del otro, reflexionar sobre sus implicaciones y, lo más importante, preparar una respuesta que trascienda la superficialidad del argumento inmediato. El silencio en negociaciones es, por lo tanto, una forma de arte, enseñándonos a escuchar verdaderamente, no solo las palabras, sino el ritmo, la pausa, la respiración detrás de ellas. Como recuerda el maestro zen budista, escuchar es una forma de arte. Escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. En un mundo que incesantemente busca llenar el vacío con sonido, el silencio ofrece un refugio, un momento de claridad y profundidad raramente encontrado en el tumulto de las palabras. Así, mientras las estrellas testimonian el desdoblamiento de la noche, comprendo que el silencio, en su esencia, es una declaración poderosa en las negociaciones. Puede ser una señal de fuerza, una demostración de confianza, un puente hacia el entendimiento. Al darnos el lujo del silencio, damos al otro el espacio para revelar más de sí mismo, para llenar el vacío con sus propias conclusiones, a menudo llevando a una mayor empatía y, por fin, a resultados más armoniosos. Por lo tanto, que podamos abrazar el silencio no como una ausencia, sino como una presencia plena, rica en potencial y promesa. En el teatro de las negociaciones, donde cada palabra tiene peso, que podamos descubrir la fuerza tranquila de lo no dicho y, a través de ella, caminar hacia una comprensión más profunda, no solo de los negocios frente a nosotros, sino de la propia naturaleza humana. La importancia de la consideración amable y atenta hacia los demás. El pensamiento oriental valora la empatía y la conexión humana. El silencio, cuando se usa para realmente escuchar y entender a los demás, puede fortalecer relaciones y promover la armonía. Los sabios orientales encuentran refugio en la contemplación de la consideración amable y atenta hacia los demás. Este principio, aunque simple en su esencia, tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino al propio tejido de la sociedad. Reflexiono sobre las palabras de un sabio oriental que nos recuerda: lo que no es bueno para el enjambre, tampoco es bueno para la abeja. Aquí, en el corazón del pensamiento oriental, encontramos un llamado a la compasión y la empatía. Un reconocimiento de que estamos intrínsecamente conectados y que el bienestar de los otros es, de hecho, nuestro propio bienestar.
Imaginé entonces un diálogo entre Albert Einstein y Mahatma Gandhi. Einstein, con su profunda comprensión del universo, podría decir: una vida vivida para los demás es la única vida que vale la pena. Y Gandhi, con un asentimiento, añadiría: la verdadera nobleza no radica en ser superior a tu semejante, sino en ser superior a tu antigua condición. En ese encuentro ficticio, la ciencia y la espiritualidad convergen en la idea de que nuestra mayor realización reside en la capacidad de cuidar unos de otros. Esta consideración amable y atenta no se manifiesta solo en grandes actos de heroísmo o sacrificio, sino en las pequeñas acciones cotidianas, en la paciencia con la que escuchamos, en nuestra palabra y en la disposición para entender antes de ser entendidos. Laozi, el sabio taoísta, nos enseña que la bondad en palabras crea confianza, la bondad en pensamiento crea profundidad, la bondad al dar crea amor. Así, la consideración hacia los demás es un triple hilo dorado que teje la tapicería de la comunidad humana, uniéndonos en una malla de respeto mutuo y comprensión. En un mundo que frecuentemente valora el yo sobre el nosotros, la práctica de la consideración hacia los demás es un acto revolucionario, un desafío al statu quo, un recordatorio de que detrás de las diferencias de opinión, cultura o creencia yace la misma humanidad fundamental, un espíritu compartido que anhela reconocimiento, amor y paz. Y así, a medida que el sol se pone, pintando el cielo con matices de oro y púrpura, reflexiono que la consideración amable y atenta hacia los demás es la verdadera alquimia que puede transformar el plomo del conflicto en el oro de la armonía. Es el suelo fértil en el que podemos cultivar un futuro donde cada individuo es valorado, no por lo que posee o ha alcanzado, sino simplemente por ser parte de este magnífico tejido de la vida. Por lo tanto, que podamos caminar por el mundo con corazones abiertos y manos extendidas, recordándonos que la amabilidad es el lenguaje que el sordo puede escuchar y el ciego puede ver, y que en esta jornada descubramos que la consideración amable y atenta hacia los demás no es solo un camino hacia la paz exterior, sino la propia esencia de la paz interior. Escuchar profundamente. Escuchar es una habilidad subestimada en el pensamiento oriental. Entender a los demás y al mundo que nos rodea es fundamental. El silencio nos permite escuchar no solo las palabras, sino también lo que está detrás de ellas. Piensa por un momento, en el silencio de la noche, bajo la luz plateada de la luna, una revelación me visitó con la suavidad de una brisa de verano. La arte de escuchar profundamente. Esta habilidad, tan rara como preciosa, es la llave que abre puertas a los corazones y mentes, permitiéndonos viajar a través de las capas de la experiencia humana hasta el núcleo del entendimiento mutuo. Reflexioné sobre las palabras de un sabio oriental que nos recuerda: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar más y hablar menos. ¿Qué sabiduría reside en este simple arreglo de la naturaleza? Y, sin embargo, ¿con qué frecuencia olvidamos este equilibrio, precipitándonos a llenar el silencio con nuestras propias palabras, sin dar espacio a la voz del otro? Imaginé entonces un encuentro entre Da Vinci, el genio del Renacimiento, y Rumi, el poeta místico. ¿Cuál es el secreto de la creatividad?, podría preguntar Da Vinci. Escucha con el oído del corazón, podría responder Rumi, pues es a través de la escucha profunda que las puertas del cielo se abren. En sus palabras, encuentro la esencia de la verdadera escucha, una escucha no solo de la mente, sino del alma, permitiendo que las corrientes más profundas del ser fluyan libremente. La arte de escuchar profundamente no se trata solo de captar las palabras dichas, sino también las no dichas, los suspiros entre frases, el peso del silencio,
la danza sutil de las emociones. Es una forma de presencia plena, donde cada palabra es recibida no como un objeto a ser analizado, sino como un regalo a ser apreciado. En este contexto, recuerdo las investigaciones de Carl Jung sobre los territorios de la psique humana. Él podría haber dicho que escuchar profundamente es también un viaje hacia dentro de nosotros mismos, un espejo que refleja no solo el alma del otro, sino también las profundidades ocultas de nuestra propia existencia. Y así, mientras la noche se profundiza y las estrellas tejen historias en el cielo, percibo que la arte de escuchar profundamente es también la arte de la conexión. En una era marcada por la rapidez y la superficialidad, elegir escuchar es elegir el camino menos transitado, un camino que conduce al corazón de la comprensión humana. Por lo tanto, que podamos dedicarnos a la práctica de la escucha profunda, no como un mero ejercicio de paciencia, sino como un acto de amor. Que cada conversación sea una oportunidad para practicar esta arte sagrada, para descubrir en las palabras del otro los ecos de nuestras propias búsquedas y sueños. Que la arte de escuchar profundamente nos guíe a través de los laberintos de la comunicación humana, revelando no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser juntos. Y que en este proceso descubramos que la llave para el verdadero entendimiento reside no en la elocuencia de nuestras respuestas, sino en la generosidad de nuestro silencio, en el espacio sagrado donde las palabras se encuentran y las almas se tocan. Sabiduría reflexiva. La reflexión es una práctica esencial en el pensamiento oriental. El silencio ofrece el espacio necesario para contemplar nuestras experiencias, aprendizajes y el mundo a nuestro alrededor, permitiéndonos actuar con más sabiduría. Esta práctica, un pilar del pensamiento oriental, es una invitación a sumergirse en las aguas profundas del autoconocimiento, explorando el vasto océano de la experiencia humana a través del prisma de la reflexión. Me recordé entonces de las palabras de Sócrates, el filósofo que caminaba por las agitadas calles de Atenas, desafiando a sus ciudadanos con una simple pero profunda cuestión: «Conócete a ti mismo». Esta injunción, que resuena a través de los milenios, es el corazón de la sabiduría reflexiva. No es meramente una invitación al autoexamen, sino un llamado a la acción, a vivir una vida que refleje nuestros valores más profundos y verdaderos. Entonces, imaginemos lo que podría ser dicho entre Sócrates y Laozi, el antiguo sabio chino, sobre la naturaleza de la verdadera sabiduría. El verdadero conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia, podría decir Sócrates. Y Laozi, con una sonrisa serena, podría añadir: conocer a los otros es inteligencia, conocerse a uno mismo es la verdadera sabiduría. Dominar a los otros es fuerza, dominarse a uno mismo es el verdadero poder. En este intercambio imaginario encontramos la esencia de la sabiduría reflexiva, el entendimiento de que la verdadera maestría emerge no de la conquista externa, sino del dominio interno y del alineamiento con el Tao, el camino natural de las cosas. La arte de la sabiduría reflexiva nos enseña a abrazar la quietud, a encontrar paz en el silencio interior, donde las voces del ego y del tumulto externo no pueden penetrar. Es en este santuario de serenidad que podemos escuchar la voz suave de la intuición, guiándonos hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la tapicería cósmica. Mientras la noche avanzaba, reflexioné sobre las palabras de Jung, que exploró los recovecos de la psique humana. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La sabiduría reflexiva es ese despertar, una jornada de la ilusión a la realidad, del sueño a la conciencia plena. Es un proceso de desvelar capas, de enfrentar las sombras interiores con coraje y compasión, transformando el plomo de la ignorancia en el oro del entendimiento.
Y así, mientras las estrellas tecían su manto luminoso sobre el mundo, comprendí que la arte de la sabiduría reflexiva es, en su esencia, un acto de amor. Amor por uno mismo, amor por la verdad, amor por la jornada de convertirse en plenamente humano. Es una práctica que nos desafía a ser verdaderos filósofos, amantes de la sabiduría, navegando el río de la vida con un corazón abierto y una mente inquisitiva. Por lo tanto, que podamos abrazar la sabiduría reflexiva no solo como una técnica o una disciplina, sino como una forma de vida, una celebración del misterio y la maravilla de nuestra propia existencia. Que cada reflexión, cada momento de introspección, nos acerque más a la verdadera sabiduría, aquella que reside en el reconocimiento de nuestra unidad con todo lo que es, fue y será. Y que en esta jornada descubramos no solo a nosotros mismos, sino la luminosa interconexión de toda la vida, tejida en la tapicería infinita del universo. Si has apreciado este contenido, considera suscribirte para no perder nuestras futuras publicaciones. Además, si crees que este material puede inspirar o ayudar a alguien que conoces, siéntete libre de compartirlo. Y por supuesto, si prefieres marcar tu presencia de forma más discreta, simplemente deja un "estoy aquí" en los comentarios. Saber de tu presencia y conexión ya es increíblemente valioso para nosotros. Agradezco que nos acompañes en esta jornada de exploración y aprendizaje. Tu presencia, participación y perspectiva enriquecen inmensamente nuestra comunidad. Hasta nuestro próximo encuentro.